Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Contrastando Ideas. Como cada semana abordamos temas coyunturales, temas de impacto social, temas de interés nacional. Esta noche nos ocupa platicar y abordar y analizar un tema de contexto penal. Vamos a platicar con un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, un juzgador con amplia experiencia, con gran reconocimiento institucional, don Rafael Santana. Su señoría, muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está usted? Estimado Julio, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Es un honor y gusto dirigirme a todo tu auditorio. Y gracias por la invitación, estimado Julio. Estoy a tus órdenes en Contrastando Ideas. Gracias, su señoría. Pues obviamente nuestro auditorio está pues con cierta confusión, no son abogados, no son litigantes, son ciudadanos comunes y corrientes que han escuchado algo en los medios de comunicación, medios que tampoco dan una claridad ni tampoco dan una explicación real de lo que hoy es el nuevo sistema penal acusatorio. Hablan y escuchan de juicios orales, hablan incluso hasta de algunas declaraciones acusando, señalando que el nuevo sistema penal acusatorio se ha convertido en una puerta giratoria. Hay quien acusa que se ha vuelto un modelo para garantizar la seguridad y sin embargo hay quien lo denomina un modelo revolucionario, moderno, vanguardista. Desde la opinión de un juzgador con su experiencia, con su trayectoria, con la autoridad que le da precisamente ser juez penal, ¿qué opinión le merece esta implementación desde su nacimiento, su señoría? Bueno, Julio, te agradezco. Mira, déjame decirte que el sistema penal acusatorio surge, como todos los especialistas lo saben, con aquel decreto de junio de 2008, en donde hacen una reforma constitucional que abarca, en ese momento se le llamó la Gran Reforma Constitucional, porque abarcaba obligación para los tres poderes, las tres funciones del Estado, para poder implementarla. Nos dieron 8 años para poderla implementar y en el 2016 todas las entidades federativas y la federación tuvimos ya el compromiso de llevar a cabo la implementación de la legislación procesal penal acusatoria. Cambiaron los sistemas, evidentemente. Había muchas críticas al sistema escrito, muchas de ellas iban en torno sobre todo a la labor que nosotros como jueces desempeñábamos. Había muchas dudas sobre si realmente las resoluciones de fondo, como era un auto de plazo constitucional o una sentencia, realmente la dictábamos los jueces, o era una justicia de secretario de acuerdos, una justicia donde los auxiliares del juez eran los que realmente decidían o no. Había muchas dudas sobre eso. Y para eso entonces se llevó a cabo esta implementación, para combatir de lo que muchos decían, había muchos vicios en aquel sistema escrito. Muchos dijeron que iba a ser mucho más rápido y ágil este sistema. Lo cierto es que no. No, desde luego que no. No se logró ser mucho más rápido. Lo que sí se logró es que fuese mucho más transparente. Transparente al momento de la decisión. Porque bajo un principio del sistema penal acusatorio, que es el principio de inmediación, tú tienes la seguridad de quien te está atendiendo es un juez titular, es un juez que ha cumplido cabalmente con todos los requisitos
para ser designado juez. Y de esa manera, entonces, tienes la certeza que nadie le está dictando la resolución al juez. El juez, sobre todo el juez de control, tiene la obligación de escucharte y una vez que te termina de escuchar, en ese momento comenzar su decisión. Una decisión que a nosotros como jueces de control nos obliga a estar sumamente actualizados al día a día y sobre todo actualizados con los criterios de la Corte que son publicados cada viernes en el Semanario Judicial de la Federación para poder aplicar la justicia de manera correcta. Entonces, sí, en ese sentido, este sistema penal ha permitido que la ciudadanía gane con la transparencia de quien te está resolviendo si es un juez titular y lo vas a escuchar de manera directa en la sala de audiencias. Así es, querido Julio. Su señoría, hay siempre opiniones encontradas, hay percepciones a lo mejor mal informadas. Ha habido escándalos mediáticos en donde, bueno, presuntos responsables, obviamente personajes que han sido muy mediáticos en diversos medios de comunicación por la propia y especial naturaleza del delito que han cometido o del cual están siendo investigados, incluso están siendo sujetos a proceso y han alcanzado la libertad. Hay quien acusa que este modelo, este nuevo sistema penal acusatorio se volvió una puerta giratoria para la delincuencia. ¿Esto es cierto, señoría? Mira, esto de la puerta giratoria en realidad lo venimos escuchando desde el viejo sistema, ¿eh? O sea, no es algo novedoso. El sistema escrito sí daba esa posibilidad y muchas veces tuvimos personas que habían sido detenidos varias veces y seguían entrando y saliendo de prisión como si nada. En esta ocasión, en este sistema, se lleva un control mucho más estricto. La unidad de supervisión de medidas cautelares que está implementada en cada uno de los estados y en la federación tiene que llevar un registro de todas las personas que han sido detenidas y que les han concedido la posibilidad de que puedan acceder a un beneficio que ya sea un beneficio de suspensión condicional o bien una medida cautelar. Y con ello entonces hacen el reporte de estos procesos penales anteriores. Ello independientemente de que las fiscalías deben de tener y deben de contar con ese registro. Para eso incluso hay un sistema nacional de registro de detenciones que todos los cuerpos policíacos deben de mantener actualizado al momento mismo de la detención para que sepamos quién está detenido y a disposición de qué autoridad, para que no vaya a haber la posibilidad de alguna desaparición de alguna persona por parte de algún cuerpo policíaco. Entonces, sí está los registros. ¿Qué es lo que sucede? Lo que está sucediendo en este sistema, y lo estamos advirtiendo, es que con las personas que están, digámoslo así, con dedicadas o con ciertos conocimientos acerca del sistema, pero que han sido captadas como las personas que están llevando a cabo conductas llamadas delitos, lo que están haciendo es, ahora se cambian el nombre. Hoy me detienen con el nombre de Rafael, mañana con el nombre de Luis, pasado mañana con el nombre de Pedro, y van cambiando de nombre. ¿Qué habilidad tiene que desempeñar la fiscalía? Bueno, la fiscalía tiene que desempeñar esa habilidad de verificar los datos que le están dando para poder comprobar si se trata efectivamente de Rafael, de Luis, de Pedro o de quien dígase llamarse. Y entonces ha venido todavía una variante adicional, porque claro, empezaron las fiscalías a verificar los nombres, a verificarlo con el Registro Nacional de Población, y entonces daba el dato, el mismo sistema que no estaba registrado y había dudas sobre la identidad. Ahora lo que está pasando es que entonces están tomando datos de personas conocidas. Y entonces de repente llegan y dicen, pues me llamo, Sí. ponle el nombre que tú pienses, que cualquiera de los que nos están haciendo favor de escucharnos nos están atendiendo y dan el nombre, por ejemplo, del cuñado favorito, por ejemplo. Y entonces
claro, ¿Te sabes los nombres de tu familia? Sí, sí me sé los nombres de mi familia, pero además me sé los datos personales, como fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, y entonces voy cambiando, claro, ahora no de nombres, sino de identidad, y hoy me llamo yo, mañana me llamo como mi primo, pasado mañana como mi sobrino, después como mi cuñado, o bien como mi otro hermano, y así me voy cambiando los nombres, pero voy dando datos reales de esas personas, lo cual entonces, ¿qué está sucediendo? Está complicando por mucho la labor de de las fiscalías para poder identificar las personas. ¿Cuándo nos damos cuenta que esa persona no era el quien dijo ser? Pues cuando vienen las audiencias y faltan. Entonces, o cuando son detenidas por otro hecho y entonces ya no acuden a su proceso penal. Mandamos a obviamente. llamar, dijo llamarse, y llegan y dicen, oigan, pues yo nunca he tenido un problema en la vida, estoy viniendo Claro, porque... Y entonces, afortunadamente, con los registros de audio y video, podemos verificar que no se trata de la misma persona y que hay una suplantación de personas y se abren terrible, nuevas carpetas para poder ubicar quién es la persona que suplantó y robó una identidad. Entonces, sí terrible. están con mayores habilidades para evitar ser detectados en estas detenciones anteriores. Por eso, aparentemente tenemos la puerta giratoria. La puerta giratoria Sí, de antes era dando el mismo nombre, entraban y salían. Ahora han variado en donde dan distintos nombres, distintas identidades para evitar ser detectados. Entonces, sí, sí está, totalmente. se ha complicado para las fiscalías el poderlos detectar. Ujú. Así es, querido Julio. Su señoría, su señoría, nos están cuestionando en redes sociales. Nuestro auditorio está muy preocupado por el nuevo uso en donde la delincuencia organizada se ha volcado hacia el uso de las nuevas tecnologías. Precisamente este robo de identidad, este uso de hackeo, esta ciberdelincuencia que hoy comete diversos delitos, esto ha complicado mucho más el quehacer de la investigación por parte de las fiscalías y también el quehacer de la administración de justicia por parte de los jueces de control y de proceso. ¿Es correcto esto, su señoría? Sí, sí, fíjate que sí, Julio. Fíjate que sí. Esto de los robos de identidad está sucediendo cada vez con mayor frecuencia, pero sobre todo lo que están robando más son los datos de identidad. Datos ¿Para personales. qué le sirven eso? ¿Para suplantar? No, no, no lo usan para suplantar, sino para elegir víctimas a futuro. Y por eso tenemos muchos secuestros virtuales en donde, Sí, claro, te tienen detectado con todos tus datos de información, te hablan, te hacen creer que tienen secuestrado a determinado familiar y, claro, claro. te dan datos verídicos. Y cuando te dan datos verídicos y oyes un grito, Sí, juras a tu familia que está secuestrado. Y como esos, déjame decirte que están proliferando los casos de secuestro virtual. Entonces, es un fenómeno que se está dando precisamente por el robo de identidad, donde las empresas ahora deben de tener un mayor cuidado en el personal que maneja sus bases de datos, porque esa claro. base de datos sí está siendo vendida o comprada por las personas que están dedicadas a esto y la gran mayoría desde penales, desde centros de reclusión, hacen uso de esta información eh, y bueno, con unas ganancias muy variables, pero Sí, siempre ganancias para ellos sin mayor esfuerzo que el poder hacer uso de un teléfono con un acceso ilimitado en las llamadas. Así que totalmente. sí, ese es otro fenómeno que estamos viviendo, pero ya en la actualidad no es derivado del nuevo sistema, sino del mismo uso de la tecnología. Claro, Así que sí, la misma tecnología va a tener que ir generando los medios de prevención del delito. claro. Sin lugar a dudas, pues siento que nuestras instituciones, obviamente la Policía de Investigación, la propia Fiscalía, la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, toda aquella corporación encargada de la prevención del delito, la investigación,
pues tiene que estar muy a la vanguardia frente a esta nueva ola de delincuentes, ciberdelincuentes, en donde, bueno, hacen uso, reitero, de las nuevas tecnologías y, bueno, pues no solo el hackeo de bases de datos, sino también el robo de identidad e incluso pueden llegar a hackear las cuentas bancarias y cometer diversos delitos de carácter financiero, entre ellos la extorsión y, bueno, el secuestro virtual. Hay una gran variedad de la comisión de conductas con la apariencia de delito que pueden ser, pues, terribles para nuestra sociedad, su señoría. Su señoría, hay, sin lugar a dudas, muchos temas que nuestro auditorio quiere escuchar una explicación clara, concreta y concisa en la voz autorizada de una persona como usted, de una persona con esta experiencia, con este prestigio que lo avala. Y quisiéramos pedirle, si su agenda se lo permite, su señoría, la próxima semana que pudiéramos platicar. Me están pidiendo medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares? Esta famosa audiencia de revisión de medidas cautelares. Han escuchado en medios de comunicación que algunos presuntos pues delincuentes, algunas personas que podrían haber sido puestas en libertad bajo una medida cautelar, pues han quedado bajo esta condición de detención, bajo obviamente las condiciones y las reservas en reclusorios preventivos. Sin embargo, bueno, pues queda a veces a criterio de la autoridad, queda a criterio de la presión política o queda sujeta precisamente a la gravedad de la comisión del delito. Pero, su señoría, esto lo podremos platicar la próxima semana. ¿Qué le parece? Querido Julio, estoy a la orden de tu auditorio y desde luego tuyo también. Por favor, cuando tú ordenes, siempre estaré a la mejor disposición. Pues si nos lo permite, lo estaremos molestando el próximo lunes para platicar precisamente de este polémico tema de las medidas cautelares, qué son, cómo se dictan, bajo qué criterios pueden ser revisadas las medidas cautelares. Es un derecho precisamente de esta persona sujeta presente a un proceso penal. Es delito, es derecho, es abuso de autoridad. ¿Qué son las medidas cautelares? ¿Y quién, cuándo y cómo podría? Es un tema sumamente amplio Polémico. y con una serie de aristas que bien vale la pena platicarlo, pero con mucho gusto lo haremos. Claro que pues sí. Amable auditorio, el compromiso hecho con, reitero, con un funcionario reconocido, respetado en el ámbito precisamente de la Administración de Justicia, el señor juez don Rafael Santana del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a quien le agradecemos las facilidades, el apoyo y la confianza para que esta entrevista hoy sea una realidad y llegue hasta ustedes. Su señoría, muchas gracias. Lo estamos molestando la próxima semana, si no lo permite. No será ninguna molestia y el agradecido soy yo en permitirme dirigirme a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, Julio, a ti y a todo tu equipo. Gracias, siempre a la orden. Gracias, su señoría. Amable auditorio, no le cambie, ya viene José Luis Nazar y Ana Cristal González Obregón. Platicaremos de los temas polémicos que están precisamente en la palestra de los litigantes. No le cambie, regresamos.